Hola, profe, ¿cómo anda? Espero que se encuentre bien. En esta ocasión, junto a mi compañero Lely Ramiro, vamos a presentar nuestro podcast sobre el tema 1966-1976. Más que nada, nos vamos a centrar en la provincia de Córdoba, qué sucesos o hechos han ocurrido en la provincia durante esa época. Bueno, voy a ir respondiendo la primera. ¿Qué hecho importante se destaca en 1955 en Argentina? La Revolución Libertadora es el nombre con que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, clausurando el Congreso Nacional, depuesto a los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales y municipales. Bueno, ¿qué ocurrió en esa época? Argentina estaba pasando por varias crisis, tanto económicas, sociales como políticas. Recordemos que en esa época había una inflación galopante que no se podía frenar, se bajaba el nivel de los salarios y había fuertes marchas y bastantes problemas dentro de los sindicatos y agrupaciones. Y bueno, las Fuerzas Armadas realizan este movimiento denominado Revolución Libertadora y bueno, toman el poder a través de un golpe de Estado. ¿Y cómo lo hicieron, básicamente? Bueno, tomaron los aviones de las Fuerzas Armadas y tirando bombas a la Casa Rosada. Y bueno, esto trajo muchas desventajas por razones lógicas. Hubo un total de 300 muertes. Dentro de esas muertes había niños y hombres adultos, también hombres y mujeres. Pero bueno, todo eso conllevó a que Juan Domingo Perón, digamos, renunciara y fuera exiliado al exterior, digamos, ¿no? Y bueno, las Fuerzas Armadas toman el poder. ¿A qué se llamó democracia proscripta de 1958? La dictadura militar gobernante dispuso proscribir en las elecciones de 1958 al partido peronista, ¿no? Digamos, asume, bueno, la Revolución Libertadora, los militares, y bueno, lo primero que hacen es proscribir el peronismo durante 18 años. Hasta el año 1973 estaba prohibido decir viva Perón o cualquier tema relacionado al Partido Justicialista, etcétera. El triunfo correspondió a la fórmula Arturo Frondizi, Alejandro Gómez de la Unión Cívica Radical Intransigente, que contó con el apoyo de gran parte de los ciudadanos peronistas debido a un acuerdo secreto entre Perón y Frondizi. Bueno, recordemos, Perón se exilia y estaba acá Frondizi. Entonces Frondizi tiene un diálogo bastante extenso y bueno en el sentido políticamente con Perón. Entonces Perón lo apoya a través de los votos de los ciudadanos peronistas en aquel entonces y llega a la presidencia. ¿Quién asume la presidencia de la nación en 1963? Bueno, luego, en el año 1963, Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical, había sido elegido en elecciones en las que se había prohibido participar al peronismo y con los dos principales líderes opositores proscriptos. Perón obligado al exilio y Frondizi encarcelado, ¿no? Porque justo Frondizi, cuando asume, en el año 63, tiene un golpe de Estado y lo destituyen. Fue un gobierno con poco marco de acción debido a la mirada constante de los militares y muy endeudado por créditos internacionales con el FMI. Bueno, ¿qué sucedió en esta parte? Frondizi asume y él tenía ideas desarrollistas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, con las ideas él, digamos, hace que nazca y se desarrolle la industria pesada, la industria quirúrgica, acá en Argentina, ¿no? Al igual que la automotriz y muchas más. Y eso al país le traía, en un buen sentido económico, producción, empleados, que la gente, digamos, con el dinero que haya ganado lo gaste en lo que sea necesario para que el efecto multiplicador dentro de la economía funcione.
así la economía no decaiga. Entonces, ya después de estas buenas políticas que Frondizi toma, contrajo ventajas y desventajas. Las desventajas era que con la crisis, lamentablemente, Argentina, digamos, no tenía dinero, entonces recurre a organismos internacionales. El más famoso es el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con grandes conflictos políticos y sociales, con mucha oposición, huelgas, caída del salario y presión de la CGT, que estaba nuevamente liderada por los peronistas. Duró hasta que un nuevo golpe militar lo derrocó. Bueno, Arturo Illia fue, digamos, presidente y también fue médico. Y bueno, él hace su presidencia hasta que los militares lo derrocan en el año 63. Y bueno, ha sido un presidente que ha sido bastante famoso por no tener hechos ilícitos con la corrupción y que él nunca quiso cobrar el salario de presidente. Y bueno, su vida médica la hizo en Cruz del Eje, acá en la provincia de Córdoba. ¿Cuándo se produce el Cordobazo y por qué motivo? El Cordobazo fue un levantamiento popular ocurrido en la ciudad de Córdoba entre el 29 y 30 de mayo del año 1969. Fue liderada por Atilio López, secretario general de los sindicatos ESMATA, Mecánicos y UTA, la parte del transporte, y Agustín Trosco, del Sindicato de Luz y Fuerza, en la CGT. El máximo organismo sindical argentino, recordemos. Las puebladas de 1969 y comienzos de 1970 debilitaron al gobierno militar y llevaron a la salida del dictador Juan Carlos Onganía en junio del año 1970, abriendo paso a elecciones generales concretadas en las votaciones presidenciales de 1973. Bueno, acá realmente ¿qué sucedió? El Cordobazo fue un levantamiento por parte de adolescentes, jóvenes de esa época, y también por organismos, mejor dicho, organizaciones del Frente de Izquierda, en el cual estaban en contra del gobierno militar de la época esa, ¿no? Que estaba al mando el presidente Juan Carlos Onganía, que, bueno, tomó políticas no favorables dentro de las universidades, ¿no? No pagar aranceles, no mantener las universidades. La verdad, para ser honesto, digamos, como para hacerla sencilla, digamos, fue un gobierno que no le interesaba la educación. Entonces, la parte de los sindicatos de izquierda o las agrupaciones de jóvenes se levantaron porque estaban en contra y bueno, realmente con el gobierno militar de Onganía sucedió la noche de los bastones largos en el año 1966 y bueno, todo eso produjo que hubiera este levantamiento y bueno, años más tarde trajo, digamos, ventajas para la sociedad porque, digamos, una de las cosas que más querían los jóvenes de esa época era que volviera el expresidente Juan Domingo Perón, hasta que lo hizo en el año 1973, ¿no? Bueno, otra de las preguntas es sobre realmente qué ocurrió dentro de esa época, pero más que nada en el año 1973. Bueno, realmente lo que sucedió en 1973 fue que dentro de la sociedad todos los jóvenes peronistas, los conservadores, de toda esa rama política hicieron un levantamiento y querían pedir de vuelta al presidente Juan Domingo Perón. Entonces gana las elecciones en ese entonces Cámpora, hasta que creo que, si no me llego a equivocar, estuvo 3 meses de presidencia.
hasta que él renuncia y le deja el puesto a Juan Domingo Perón y asume de vuelta en el año 73. Pero ¿cómo pasó esto? También fue en parte con la gran ayuda que sucedió en el año 69 con los jóvenes y con las organizaciones de izquierda y bueno, también otras ramas políticas, ¿no? Entonces, eso hizo que en el año 69 todo eso se trasladara al año 1973 para que Perón, digamos, ganara las elecciones. Y bueno, él después, en el año 74, el 1 de julio del año 74, no logra terminar su mandato porque él fallece. Y bueno, él decía que, bueno, vivía todo lo que estaba pasando en el país, digamos, todo lo que estaba sucediendo. Había crisis social, crisis política, económica y bueno, también cuando él, antes de llegar al aeropuerto en Ezeiza, los montoneros, que es una rama que se desprende del peronismo, la sociedad y todo lo estaba esperando y bueno, él no podía aterrizar porque era tanta la muchedumbre que bueno, sucedió eso. Luego nos vamos a trasladar al año 1975-1976. ¿Realmente qué sucedió? Bueno, en el año 75, Isabel de Perón, la segunda esposa de Juan Domingo Perón, estaba al mando de la presidencia y bueno, tuvo una crisis económica llamado el Rodrigazo por el ministro de Economía, Rodrigo, en el cual fue una crisis que si no me llego a equivocar, era una crisis del tipo de cambio de la moneda. También era porque era una crisis económica profunda y bueno, la gente se levantó hasta que en el año 76 Isabel de Perón sufre el golpe de Estado militar por parte de Videla, hasta que la derrocan, renuncia y se exilia en España. Bueno, realmente, ¿qué sucedió en el año 1976, no? Bueno, Isabel de Perón es derrocada y asume Videla. Videla, digamos, en su mandato, que dura 5 años, del año 1976 a 1981, hubo persecuciones a las personas, hubo asesinatos, hubo, digamos, se puede decir, lamentablemente, ¿no? Un baño de sangre. También hubo secuestros. Y bueno, todo eso lo conllevó a que, digamos, casi 30 años después, en el año 2010, fuera condenado a 50 años de prisión. Y bueno, él fallece en la cárcel de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, más que nada, acá, digamos, lo más importante es que él cometió todos esos delitos de lesa humanidad, porque no se respetó los derechos humanos y bueno, la verdad que son hechos históricos para recordar, pero no solamente para recordar, sino para no volver a cometerlos. Esto es todo por hoy, así que un gran saludo, profe, y nos estamos viendo.